Dice, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Pero claro, estos fueron de los discípulos que también, escuchando estas noticias, ¿no?, de los apóstoles, suponemos, pues tampoco creyeron en ellas, ¿no? Dice, fueron también algunos de los nuestros. Sabemos que fueron Pedro y Juan, como contábamos, al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, vieron la piedra removida tal como las mujeres habían dicho, pero no encontraron nada, ¿no? Y bueno, es verdad que Pedro y Juan pues fueron y se quedaron muy asombrados. Y dice el Evangelio que incluso Juan ya creía, seguro. Pero bueno, no, al no ver a Cristo resucitado, pues ¿qué vas a pensar, no? Pues te quedas un poco sin saber, ¿no? Él les dijo, el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? O sea, el Mesías que vosotros esperabais, el Cristo, el ungido, ¿no era necesario que pasara por todo esto? Y entonces se lo explica el Señor, ¿no? Dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Esto hubiera sido precioso que San Lucas nos lo hubiera reportado también en el Evangelio, ¿no? No lo tenemos, evidentemente, todo en el Evangelio escrito sobre el Señor. Hay algunas cosas a las que el Señor mismo hace referencia, como por ejemplo, cuando Moisés está por el desierto y hay una serie de serpientes venenosas, ¿no?, que mordían a los israelitas, pues Moisés le dice al Señor que haga una serpiente de bronce y que la ponga en un estandarte y que los que miren al estandarte se salvarán, ¿no?, se sanarán. Y entonces Jesucristo, por ejemplo, hace referencia a ese pasaje de Moisés para decir, bueno, igual tiene que ser elevado el Hijo del Hombre y todos los que le miren pues serán salvados, ¿no? Espiritualmente lo dice el Señor. Y bueno, es una referencia, dijéramos, a uno de los pasajes que hablan del Señor veladamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero evidentemente, pues hay muchas más escrituras que hacen referencia. Veíamos también Isaías, veíamos algunos salmos. Hay muchas escrituras que hacen referencia velada al Señor, ¿no? La profecía de Miqueas, ¿no?, de que dice que y tú, Belén de Éfrata, no eres ni mucho menos la menor de entre las ciudades de Judá, pues de ti nacerá el Mesías, ¿no? Pues un poco eso. Hay algunas frases, pero están muy escondidas, entonces evidentemente pues era difícil verlo. Y bueno, le va explicando, entonces claro, ellos van asombrados escuchando al Señor todas estas escrituras y cómo las relaciona con el Cristo que tenía que sufrir, ¿no? Seguramente pues hizo referencia a estos salmos que contábamos un poquito, ¿no?, a los pasajes de Isaías también. Y bueno, dice, al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya va de caída. Y total, Jesús entró a quedarse con ellos. Cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y fijaos que en este partir el pan es una expresión que a veces en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, se utiliza como sinónimo de celebrar la Eucaristía. Entonces no sabemos a ciencia cierta si San Lucas lo está queriendo dar a entender como una celebración de la Eucaristía o simplemente un partir al pan de una manera característica, ¿no? Pero dice, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. O sea, que en ese momento ellos se dieron cuenta de que era Jesús. Y ya digo, pues si era la Eucaristía, con más motivo, ¿no? Porque entonces entiendes que está celebrando la Eucaristía, entonces es más fácil saber que es él, ¿no?, el que está diciendo esto es mi cuerpo. Y entonces comienzan a hablar entre ellos, ¿no? Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? O sea, realmente es eso, ¿no? El estar al lado del Señor y que el Señor te pueda explicar, ¿no?, lo que es todo lo que hay en el Antiguo Testamento. A veces cuesta, porque en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que son como un poco complicados de entender. Yo he encontrado con personas que a lo mejor te dicen, pues no, es que Dios parece que en el Antiguo Testamento pues como que le guste la guerra, ¿no?, y como que tal, y no acaban de comprender a lo mejor que bueno, en el Antiguo Testamento se mezclan elementos de imperfección, ¿no? Y por otro lado que en el Antiguo Testamento pues tienen en imagen cosas que luego en el Nuevo Testamento se iban a entender. Por ejemplo, el sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac. Pues hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo puede haberle pedido Dios a Abraham sacrificar a su hijo y tal? Eso es una barbaridad. Bueno, es que en el fondo eso iba a ser una imagen de sacrificio de Cristo, ¿no? Y sabéis que por otro lado en el Antiguo Testamento al final en ese caso en concreto, pues Dios frena la mano de Abraham, ¿no?, y no permite que sacrifique a su hijo, como dándole a entender que no es un Dios de la sangre, ¿no?, como otros dioses a lo mejor que podían tener en esas regiones alrededor, que incluso pues sabemos que llegaban a sacrificar a sus hijos en el fuego, ¿no?, para los dioses. Y bueno, pues una forma como de que entendiera el pueblo que Dios no es un Dios de la sangre, ¿no? No es un Dios que quiera esas cosas. Pero bueno, es verdad que a veces cuesta entender el Antiguo Testamento, si no es con la luz del Nuevo Testamento, con lo que Cristo pues nos hace entender mejor, ¿no? Y bueno, evidentemente pues hay que interpretar también esos pasajes que son más complicados. Y en total, dice San Lucas, y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. Y bueno, pues ya digo, es un buen camino, o sea, supongo que lo harían deprisa, ya un poco a marcha un poquito más rápida, tardarían a lo mejor una hora y pico en llegar. Y dice, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.